Continuamos en Las Brujas, Pacífico TV, Canal 16 y por supuesto con nuestra invitada, como yo les dije, de lujo y un honor tenerla acá, a Sonia Escudero. Seguimos con ella y hemos hablado del tema del Consejo de la Magistratura, tanto en el orden provincial como en el orden nacional. Y el tema de la selección de los jueces, como vos bien lo decías, que antes se hacía de una manera y después con las reformas constitucionales se hicieron de otra manera, lo cual está bien, pero ¿por qué siguen insistiendo en que puede haber una reforma de la Constitución para modificar la cantidad de años que los jueces pueden estar, la remoción, los periodos de mandatos de cada uno? ¿Esto se puede dar? Bueno, yo creo que hay bastante consenso en avanzar en una reforma constitucional el año próximo, lo cual a mí me parece bien, porque las reformas constitucionales generan un gran debate colectivo y hay que votar a los convencionales, o sea que ahí la gente cuando vota también está mostrando sus preferencias y las reformas van adaptando la Constitución a las nuevas realidades, ¿no es cierto?, al avance de derechos y de conciencia de derechos que existe en la sociedad. Hay algunos que dicen que las reformas constitucionales deberían ser cada 20 años, ¿no? Y estamos más o menos, ¿no? Fue en el 98 la última reforma, y, bueno, y ahora se están viendo, bueno, el resultado de esa última reforma. Cuando nosotros hablamos de que queremos, ¿cuál es el problema más grave que tiene el país y la provincia y todo el norte? La falta de trabajo. ¿Cómo se genera trabajo? Se genera trabajo con inversiones. ¿Qué mira el inversor? El inversor mira, bueno, cuál es la estabilidad del lugar donde va a poner el dinero. Y entonces, al mirar la estabilidad, mira las instituciones. Que existe una responsabilidad fiscal. Claro. ¿Y qué le interesa? Que el gasto público se controle, que funcionen los controles, las auditorías, ¿no es cierto?, sobre qué se hace con el esfuerzo de los impuestos, ¿no es cierto?, que se pagan. Y el segundo tema es la independencia del Poder Judicial, porque, digamos, ¿quién va a cuidar la inversión, ¿no?, que se haga? Entonces, que haya jueces probos, independientes, que no sean corruptos, que sean los que puedan controlar que nadie avasalle o expropie el esfuerzo de inversión que se hace para generar trabajo. Por eso es que el foco hay que ponerlo en la independencia del Poder Judicial. Para que los jueces tomen decisiones imparciales, tienen que ser independientes. Entonces, tarea difícil. Bueno, pero por eso hay dos formas de independencia, ¿no?, que se analiza ahora. Está la independencia de derecho, es decir, las reglas constitucionales, todo aquello de lo que se rodea al juez para que sea independiente. Y después están lo de hecho, lo que sucede en los hechos, que es un poco más difícil y más complicado. Lo que la Constitución dice es cuáles son esas reglas de derecho para asegurar la independencia. Hay un tema que se cambió en la reforma que se hizo en el 86, cuando se recupera la democracia, ahí se hace la primera reforma constitucional, se incorporan derechos. Ahí me acuerdo que el gobernador Romero dijo que a él no le interesaba la reelección, en ese momento la Constitución decían que eran 4 años y nada más. Y lo que sí se hace es cambiar el plazo de duración de los jueces de la Corte, que antes era de por vida, hasta que se jubilaran, y a partir de ese momento se dice 6 años. Y si tienen un nuevo acuerdo, quedan con estabilidad hasta que se jubilan. En el 98, cuando se reforma nuevamente la Constitución, ahí se elimina lo de que después del segundo acuerdo, los jueces de la Corte quedaban para siempre. Entonces queda que los jueces son cada 6 años designados y que pueden ser reelectos. Los jueces de la Corte son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y duran 6 años en su mandato. Y al ser posible su reelección, ese juez de la Corte, que tiene solo 6 años, está mirando a ver qué opina el Poder Ejecutivo, ¿no? Así es. Y los senadores para ver cómo resuelvo las cuestiones. Entonces, ese diseño de la Constitución es pésimo
para la independencia del Poder Judicial. Ahora, yo particularmente creo que no es bueno jueces vitalicios en la Corte, justamente porque como la Corte es la última palabra en materia constitucional, como la Corte puede voltear leyes que se aprueban con las mayorías democráticas y pueden voltear decretos del Poder Ejecutivo, pueden convertirse en un obstáculo para el avance, ¿no?, de las mayorías y de los nuevos derechos que se quieran ampliar, y que esos jueces que están ahí antiguos, digamos, están a lo mejor anquilosados y protegiendo a minorías. Por eso es que es tan importante fijar un plazo, tal vez 10 años, que es un plazo amplio, y después a su casa, ¿no es cierto? Y que haya renovación, porque esa renovación va a ser de acuerdo a cómo van marchando las nuevas mayorías, cuáles son los nuevos derechos que se van incorporando, cuáles son las visiones, ¿no es cierto?, con las que la sociedad va avanzando. Claro, cuáles son los cambios que la misma sociedad está queriendo tener. Exactamente. U obtener. Exactamente. Entonces yo creo que la postura tuya con el tema de 10 años me parece correcto, porque ya hemos tenido experiencias en las cuales con los vitalicios no nos ha ido muy bien, y hay que buscarle alguna solución. Inclusive el tema de la independencia del Poder Judicial para mí es medio utópico, porque si vamos al orden nacional, hay jueces que están actuando conforme a lo que el gobierno o la presidencia en estos momentos quiere respecto a lo que fue el gobierno anterior, con todos sus errores, con todos sus aciertos, pero es como que este es el camino, apuntamos a esa o a esas personas, y por consiguiente no hay una independencia de poderes. Al contrario, lo siento más como una dependencia. Nos ha pasado en Salta también, y pasa en otras provincias y pasa en otros países. No es que seamos la excepción. Yo creo que justamente lo que hay que hacer es ponerle un coto o un parate a todo esto que significa una no independencia de jueces, hasta inclusive en muchos casos, me animo a decir fiscales, del poder político y del poder político de turno. Entonces, ahí sí la gente va a empezar a confiar en la justicia, porque desconfía. Sin duda, sin duda. Yo vivo frente a la Plaza 9 de Julio y todos los viernes asisto a las marchas y veo las marchas cada vez más numerosas de la gente que reclama justicia, ¿no?, que no encuentra en los tribunales la solución a casos muy graves, ¿no?, muy graves. Entonces, obviamente la justicia está en debate. Ahora, la cuestión de la relación de la justicia con la política tiene otro aditamento cuando no funcionan las otras instituciones, porque, por ejemplo, hay responsabilidades que son políticas y después hay delitos del Código Penal. Entonces, si nosotros tuviéramos las auditorías que funcionan, que hacen auditorías y detectan que hay fallas, ¿no es cierto?, en la aplicación de ciertos recursos o en decisiones que se han tomado, y esos dictámenes llegan a la legislatura, pasan por la comisión bicameral y se debaten de cara a la sociedad. Ahí puede haber mociones de censura y ahí puede haber una fuerza que haga corregir cosas que están mal. Y que no haga falta después, cuando se cayó el gobierno, que haya jueces que empiecen a perseguir aplicando el Código Penal, lo que debió ser una responsabilidad de tipo política. Por ejemplo, hoy Cristina está investigada por la decisión del dólar futuro. Sí. Esa fue una decisión política. No es un delito del Código Penal, es una decisión política. Ahora, lo que más adelante se va a investigar es si cuando el gobierno nacional toma esta decisión de dólar futuro, que es decir que dentro de 6 meses se va a vender el dólar a determinado precio, que se sabía que era por debajo del valor del mercado. Quienes invirtieron y compraron ese dólar barato a futuro, esos mismos, algunos de ellos, fueron los que después con otro gobierno cambiaron el valor del dólar. Y ahí ya no hay una decisión política, ahí hay un conflicto de intereses. Seguro. Claro, yo compré barato y ahora pongo el valor del dólar. Así es. Entonces hay que distinguir bien, y a veces no se distingue, ¿no?, lo que es responsabilidad política y delito del Código Penal.
Y entonces, como no funcionan las otras instituciones, hay una gran presión sobre los jueces, la gente pide justicia contra la corrupción y no distingue, bueno, lo que era político de lo que era efectivamente delito del Código Penal. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, que funcionen las instituciones, que haya controles. Los ejecutivos no se tienen que preocupar, ¿no?, porque los controlen. La disciplina esa férrea de los partidos conspira en realidad, porque después deja todo para los jueces, para la cuestión penal, sí. y bueno, y entonces se genera un más descrédito de la política. Si las instituciones funcionaran, si las cosas se debatieran y pudiéramos corregir a tiempo lo que viene mal, otra sería la historia, el país podría progresar mucho Totalmente. más. Porque justamente lo que vos decías, ¿no?, el tema de políticos, integrantes del gabinete del actual gobierno de Macri, que compraron esos dólares a futuro. No descarto que lo pueda haber comprado hasta inclusive el grupo Macri. No, claro, está bien, uno compra y hace un negocio, pero después, claro, si yo tengo que determinar el valor del dólar y me voy a beneficiar, debí excusarme. Seguro. Y dejar que esa decisión la tomara otro, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, eso es lo que hay que estar muy alerta, y por eso es que las instituciones tienen que funcionar, y por eso es que tiene que haber también independencia de la prensa, ¿no? Totalmente. Sin prensa independiente, nada funciona. Nada funciona. ¿Otra pausa? ¿Sí? ¿Y volvemos? ¿Cómo no? Ya volvemos.